Ok, comenzamos acá. Ustedes recordarán que cubrimos ya la primera parte del capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, donde Pablo habla sobre algunos aspectos relacionados con el fundamento de la fe de los creyentes, pero luego él comienza a abordar el asunto de la resurrección. Y esta parte se concluye con estas ideas. Mire, si Cristo no resucitó, hay una gran cantidad de consecuencias y una cantidad tremenda de aspectos que son afectados si Jesús no resucitó. Y este sería el resumen. La predicación es estéril. El andar predicando el evangelio, andar predicando perdón de pecado y salvación, eso no tiene sentido. Segundo, los apóstoles fueron falsos testigos. Fueron unos mentirosos que andaban inventando, testificando que habían visto a Jesús resucitado, que lo vieron ascender, y si eso era mentira, entonces ellos eran unos falsos testigos. Tercero, la fe de los corintios y de todos los creyentes es vana. De nada sirve tener fe en Jesús si Jesús no resucitó. Cuarto, todos los creyentes permanecen en su pecado. Aunque crean que hay perdón de pecados, si Jesús no resucitó, entonces todo creyente sigue siendo un pecador, permanece en su pecado. Quinto, los muertos en la fe, los muertos en Cristo, perecieron. Ya no existen, porque no hay esperanza de vida eterna. Sexto, y muy impactante, la iglesia sería ese grupo de personas considerada como lo más digno de lástima, al estar esperando que un muerto establezca su reino y que venga para poder salvarnos. Entonces vea, si Cristo no resucitó, estas son las consecuencias. Y el apóstol Pablo trata de hacer reaccionar a los corintios con respecto a esto, haciéndoles pensar de que en realidad si la resurrección no sucedió, entonces nuestra vida como iglesia, el trabajo del ministerio de los apóstoles, el futuro o la esperanza que hay con respecto al futuro, todo esto se ve afectado. Pero entonces viene Pablo y establece en el versículo 20: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Y ahí hay un espacio para que usted grite gloria a Dios, hermano, porque Cristo ha resucitado de entre los muertos. Y Pablo está diciendo, es un hecho, es una realidad que Cristo ha resucitado. Por lo tanto, todos los elementos anteriores que hemos enlistado tienen que tener un enfoque totalmente opuesto. Pablo explica o escribió que así como la muerte entró por un hombre, también por un hombre entró la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, es primero, luego los que son de Cristo en su venida, la iglesia cuando sea arrebatada. Así que, como la realidad es que Cristo sí resucitó, entonces tiene que cambiarse el enfoque con respecto a las cosas que Él ya había listado, ya había enlistado. Entonces podemos establecer que como Cristo sí resucitó, la predicación produce fruto. Hay beneficios de predicar la palabra. La vida de las personas es afectada. La vida de las personas cambia a través de la predicación. La fe surge en el corazón del hombre y esto cambia su forma de ver la vida. Segundo, los apóstoles fueron testigos verdaderos. No eran falsos, eran testigos verdaderos que vieron la gloria de Jesús, que vieron al Señor resucitado y que pudieron experimentar la unción, el poder que había en su vida y pudieron ver los milagros y pudieron verlo a Él después de su muerte. Así que los apóstoles eran testigos verdaderos. Tercero, la fe de los corintios ni la nuestra no es vana.
Va a producir resultado. Cuarto, los creyentes ya no permanecen en su pecado. Nuestro pecado ha sido perdonado, ha sido quitado. Somos limpios, estamos limpios y libres de condenación. Quinto, esto es emocionante. Los muertos en la fe están vivos, hermano. Los muertos en la fe están en la presencia de Dios. Jesús le dijo al ladrón, a uno de los ladrones: de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Jesús le aseguró la vida después de la muerte. Y Pablo dijo que él tenía un conflicto personal. No sabía si partir y estar con Cristo o quedarse para seguir predicando la palabra. Pero él establece que mientras estamos presentes al cuerpo, estamos ausentes al Señor. Pero que cuando estamos ausentes al cuerpo, estaremos presentes al Señor. Así que qué verdad más tremenda esta, hermano. Saber que nuestros familiares en Cristo, nuestros hermanos en Cristo están vivos. Porque Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Gloria a Dios por su gracia. Y finalmente, esta me encanta la forma en que lo puse en contraposición. En lugar de ser los más dignos de lástima, pobrecitos los evangélicos, ¿verdad? Los pastores cómo se los bajan, ¿verdad? Esos aleluyas, ¿verdad? Ahí están enganchados semana tras semana reuniéndose, dando su pisto. Pobrecitos, les han lavado el cerebro. Nada que pobrecitos, hermano. Somos los más dignos de envidia. Somos hijos del Dios de los cielos. Somos ciudadanos celestiales. Somos coherederos juntamente con Cristo. Aleluya. Somos los más dignos de envidia. Así que usted no se ande sintiendo ahí que pobrecito yo, ¿verdad? No se ande ahí sintiendo con la posición de que usted tiene que dar lástima. Porque usted puede perderlo todo en el mundo, pero si usted tiene su vida eterna asegurada, usted es un vencedor. Porque por el otro lado hay gente que puede tenerlo todo en el mundo, pero pierden su alma. Y la palabra dice que dará el hombre a Dios por su alma. Y no hay nada con lo que el hombre pueda redimir su alma. Así que podemos establecer que es una verdad que los muertos en Cristo están vivos, que los apóstoles eran testigos verdaderos, que nuestra fe no es vana y que la predicación produce frutos. Ahora, también podemos establecer, en base a lo que el apóstol Pablo dice, que hay un orden con respecto a la resurrección. La resurrección es una verdad absoluta. O sea, ponga esto en su mente y en su corazón. Cristo resucitó. Es una verdad innegable, incambiable. Él resucitó porque Él es el autor de la vida. Él no es solamente el Dios que da vida a los muertos, sino Él es el que venció a la muerte. Y Él ha resucitado. Y nuestra fe como cristianos evangélicos tiene que estar firmemente fundada en este hecho, hermano. Jesucristo resucitó. Él está vivo. Y eso fue lo que Pedro les dijo después de que el cojo fue sanado en la puerta de la Hermosa. En la puerta del templo llamada la Hermosa. Les dijo: ustedes mataron al autor de la vida, pero Dios lo ha resucitado. Y la prueba de que está vivo es que este hombre está sano delante de su presencia. La prueba, una de las pruebas de que Jesús está vivo es que hay milagros, hermano. Una de las pruebas de que Jesús está vivo es que Él responde a nuestro clamor, responde a nuestras oraciones. Ahora Pablo dice, es una verdad, es un hecho, Jesús resucitó, es un hecho. Pero a Cristo se le identifica como las primicias. Cristo es el primer fruto de la resurrección. Hubieron más personas resucitadas en el Antiguo Testamento, pero no en la condición en la que Jesús resucitó. Es decir, con cuerpo glorificado. Los profetas resucitaron personas. Jesús mismo resucitó a Lázaro, pero todas estas personas que resucitaron volvieron a morir. Pero Jesús resucitó y Él ya no puede morir. Y de igual manera hay un orden establecido con respecto a esta esperanza de la resurrección. Y Pablo dice que los que son de Cristo son los que continúan después en la resurrección. ¿Cuándo sucederá esto? Más adelante él habla sobre esto diciendo que se va a tocar la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero.
Cuando yo pienso, hermano, en todos nuestros hermanos que han partido, la hermana Julita, hermano Chemita, hermana Finita, hermano Roberto, cuando yo pienso en los hermanos que estuvieron con nosotros un tiempo, el papá de la hermana es que no quería recordárselo, hermana. Está contenta, ¿verdad? Para los que no saben, recién, el día de antier, ¿verdad? Fue que falleció, ¿verdad? Partió a la presencia del Señor. Pero cuando pensamos en esto y sabemos, es que no es un decir solo por hablar. La gente en el mundo acostumbra a decir, no, si sabemos que está en un mejor lugar y llorando, ¿verdad? Y afligido, ¿verdad? No, nosotros sabemos que están en la presencia del Señor, que están vivos, porque el que esté muerto, si cree en mí, dijo Jesús, aunque esté muerto vivirá. Entonces Pablo establece con respecto a la resurrección que hay un orden. Cristo es la primicia, luego los que son de Cristo. ¿Qué significa esto? Nosotros somos despojados de nuestro cuerpo cuando morimos. Nuestro espíritu, nuestra alma se separa y entonces como creyentes subimos al paraíso. Y allá hay un lugar donde se espera este día en que el Señor arrebate a la iglesia transformando a los creyentes vivos, pero los espíritus de los que durmieron en el Señor, y eso está escrito en Tesalonicenses, vienen con Jesús para poder recibir nuevos cuerpos, cuerpos glorificados. Y entonces el apóstol Pablo sostiene que el orden es, primero es Cristo, porque Cristo se identifica como las primicias, el primer fruto. Luego los que son de Cristo, los creyentes, los que murieron en la fe. Tercero, van a ser los mártires de la gran tribulación, porque según Apocalipsis 20, en la gran tribulación habrá gente que no va a someterse al gobierno de la bestia, que van a morir por causa de la fe, y van a ser resucitados al final de la gran tribulación. Y finalmente, la resurrección de los incrédulos. Pero estos van a ser resucitados para ser juzgados. Van a resucitar únicamente para poder probarles que los libros de las obras prueban que sus obras no fueron lo suficientemente justas o buenas para poder permitirles entrar en la gloria de Dios. Se va a abrir el libro de la vida del Cordero, sus nombres no están inscritos en el libro de la vida del Cordero, y entonces el Señor les muestra que ellos están destituidos de la gloria de Dios. Así que los últimos en resucitar serán los incrédulos. Verso 24, el apóstol Pablo va abordando el asunto del reino y dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Pablo entonces habla acerca del orden. Cristo es la primicia, luego los que son de Cristo. Uniendo las escrituras de Tesalonicenses, de Apocalipsis, nosotros podemos entender que luego siguen los mártires de la gran tribulación. 1000 años después resucitan los inconversos. Y entonces hay un orden para las resurrecciones. Y Pablo entonces se avanza, se adelanta hacia el reino y dice, luego viene el fin, cuando el Señor Jesucristo le entregue todo el reino y todo el dominio al Padre. Porque así como el Padre le entregó a Él toda potestad, todo señorío, toda autoridad, luego Él se va a sujetar al Padre. Y Pablo habla acerca de esto como algo que se va a establecer en el reino. ¿Cuántos están esperando el reino? En la oración del Padre Nuestro dice, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. La eternidad no es en el cielo, es en la tierra, porque el reino de Dios va a ser traído a la tierra. En ese reino Jesús será rey sobre toda la tierra. Y se cumplirá lo que Él les dijo a los apóstoles. En aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre. Porque es Jesús quien hace visible a Dios que es invisible. Y en aquel día la gente reconocerá que Jesús es Dios, que Él es el Todopoderoso. Ahora vea que el verso 25, yo estoy proyectándole la Biblia y algunas notas por causa de aquellos que les gusta escribir. Vea que en el verso 25 dice, es necesario, es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Este tiempo es un tiempo de poner a todos los enemigos debajo de los pies del Señor. Las enfermedades, la oposición demoníaca,
y una serie de aspectos que son contrarios a la voluntad de Dios, al carácter de Dios, tienen que ser gobernados, sujetados. Pero en el verso 26 dice algo que usted tiene que entender muy claramente. Dice que el postrer, y esto significa último, el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Según la palabra de Dios, Jesús ya destruyó, ya derrotó al que tenía el imperio de la muerte. Pero la muerte todavía no está destruida. Y es por eso que como creyentes estamos propensos a morir. Porque la muerte es el último enemigo. Cuando se derrote al último enemigo, se va a consumar todo y se va a establecer el reino de Dios. Pero es importante saber que Dios va a destruir la muerte por medio de la resurrección. Porque la muerte mata la vida, pero la resurrección mata la muerte. Entonces Pablo avanza y dice, hablando de detalles con respecto al reino, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa a aquel que sujetó a él todas las cosas. Es decir, Dios sujetó todo bajo Cristo, pero Dios como Padre es cabeza de Cristo. Entonces el Padre no queda sujeto a Cristo, porque Cristo tiene como cabeza, como autoridad al Padre. Así que Pablo está explicando todo esto con relación a la autoridad, al dominio y al misterio de la piedad para saber cómo es que luego Jesús se va a manifestar como Dios. Verso 28. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Yo recuerdo que en una ocasión hicieron esta pregunta a un pastor a través de la radio. Le dijeron: pastor, y cuando estemos en el cielo, ¿a quién vamos a ver? ¿Al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo? Y este pastor en la radio dijo: bueno, tenemos una pregunta de parte de la hermana fulanita de tal, desde la ciudad tal, y nos consulta que a quién vamos a ver en el cielo. Hermanita le dijo: yo puedo decirle en el nombre del Señor que vamos a ver a los tres. Por supuesto que a los tres, le dijo. Y yo me quedé: ¿y cómo se puede ver a Dios si es invisible? ¿Y el Espíritu Santo? ¿Cómo se va a ver al Espíritu Santo? La Biblia dice que Jesús es la imagen visible de Dios que es invisible. Así que no podemos ver a los tres. Y por eso en Juan está registrado cuando Felipe le dice al Señor, Señor, le dice: muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dice: Felipe, ¿cuánto tiempo tengo de estar con ustedes y no me has conocido? Les, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque aún Jesús mismo dijo que al Padre nadie lo había visto jamás, que el Hijo, el unigénito, es el que lo da a conocer. Y Pablo también escribe que Dios habita en luz inaccesible, al cual ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Entonces Pablo aborda aquí el asunto del reino, y en el reino va a suceder esto. Jesús es Señor en este tiempo y está bajo la autoridad del Padre como cabeza. Pero en el reino Jesús va a colocarse en la posición como el originador, como el creador, como el Padre. Y por eso en Apocalipsis capítulo 1 Él se revela como el Alfa y la Omega, el que estuvo muerto pero que ahora vive, tiene las llaves del infierno y de la muerte, el Todopoderoso. Jesús se revela como el Dios Todopoderoso. Pero como es parte del misterio, Pablo lo aborda diciendo: es que allá, al fin, en el reino, va a revelarse este misterio, y Él se va a sujetar al que le sujetó todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. En otras palabras, el reino estará sobre el Señor Jesucristo. Y Apocalipsis 21:22 menciona que sus siervos andarán delante de su presencia y verán su rostro. Y Job tenía esa esperanza, y por eso él escribió: estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Y él dijo: yo sé que mi Redentor vive, y después de deshecha esta mi carne, con mis ojos veré al Redentor, hermano.
¿Qué esperanza más tremenda la que tenemos? La de la vida eterna, la de la resurrección y la de estar en la presencia de Dios. Hermano, yo creo esto. Si Dios ha hecho cosas preciosas, ¿cuántos creen que Dios se ha mandado en la creación? Hay cosas preciosas que Dios ha hecho, hermano. Algunos están diciendo, sí, yo soy una de ellas, ¿verdad? Ya lo vi los pensamientos. Dios ha hecho cosas preciosas, hermano. Y está bien, inclúyase usted. Pero si Dios ha hecho cosas preciosas, Él tiene que ser el más admirable, el más glorioso, el más precioso. Si Él puede hacer cosas preciosas, yo creo que Él es el más glorioso de todos. Así que vamos a tener ese privilegio de poder ver, de poder estar en la presencia de Dios y adorarle en la hermosura de su santidad, dice la palabra de Dios. Aleluya. Gloria al nombre de Dios. Así que el apóstol Pablo establece que el señorío de Cristo tiene un propósito. El propósito del señorío de Cristo, y es el tiempo del gobierno a través de la iglesia, es el tiempo de dominar sobre el pecado, sobre la injusticia, sobre la guerra. Es el tiempo de ir derrotando una gran cantidad de enemigos, y el último es la muerte. Y cuando esto suceda, Él tendrá que entregarle el reino al Padre. Pero entendamos aquí que no significa que Jesús le va a entregar el reino al Padre y Él se queda sin trabajo. Porque Él es el Todopoderoso y Él va a colocarse en la posición del Padre. Por eso ya se nos reveló en Apocalipsis diciendo que Él es el Todopoderoso. Entonces ahí él será conocido como Dios. Por eso Zacarías 14 dice, en aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Porque en aquel día, en el reino, todos sabrán que Jesús es Dios, que Él es el Todopoderoso. Ahora, este es el tiempo de suprimir todo dominio, todo poder. A través de la iglesia, hermanos, este es el tiempo de pisotear serpientes y escorpiones. Este es el tiempo de ejercitar victoria y autoridad sobre el pecado. Este es el tiempo de que los enemigos de Dios sean sujetados, sean dominados. Y como iglesia tenemos que entender eso en el plano espiritual para poder involucrarnos. Ahora, al final, el asunto será destruir la muerte, acabar con la muerte. Y Él se va a sujetar al que le sujetó a Él todas las cosas. Él va a tomar la posición en el Padre. Ahora, este texto de Oseas 13:14, hermano, a mí me encanta esta escritura. Porque Dios, por medio del profeta Oseas, mandó a decirle a la muerte que la iba a matar. Mire qué tremendo, hermano. Dios, por medio del profeta Oseas, y hasta de una manera poética, le dice así: oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. El Señor se reveló en el Antiguo Testamento de esta manera figurada, de esta manera poética, estableciendo que su voluntad era destruir a la muerte. Dios nunca planeó la muerte para el ser humano. Si nos vamos a Génesis, Dios planta un huerto, Dios coloca al hombre en el huerto y Dios pone el árbol de la vida para que el hombre coma. Y Dios pone el árbol de la ciencia del bien y del mal para que el hombre le obedezca en no comer de él. Pero el hombre comió del árbol que no tenía que comer, y cuando desobedeció, la muerte entró a él. Entonces Dios saca al hombre del jardín del Edén para que el hombre no coma del árbol de la vida, porque ahora que es un pecador débil, enfermizo, con una naturaleza de injusticia, no conviene que coma del árbol de la vida, y Dios lo saca del jardín. Pero ¿saben ustedes dónde va a estar ese árbol después? En el reino va a ser encontrado, en la ciudad que desciende del cielo. Porque habrán naciones que van a necesitar comer de ese árbol de la vida, pero nosotros ya nos comimos a Cristo. Y el que tiene al Hijo tiene la vida. Nosotros ya tenemos la vida en el Señor.
Pero habrán naciones, y ese es otro estudio, ¿verdad? Largo de entender, la gente con cuerpos naturales que van a atravesar la tribulación, van a estar en el milenio. Ellos van a necesitar sanidad en sus cuerpos. Ellos van a necesitar comer del fruto del árbol, pero la iglesia ya está unida a Cristo. Y el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y el que esté en Cristo, nueva criatura es. Ya tenemos vida. ¿Alguien puede confesarlo? Ya tenemos vida en Cristo. Por la fe estamos vivos. Hemos pasado de muerte a vida. Y este es un gran problema para la gente con la cual podemos compartir nuestro testimonio. ¿Y por qué dice usted que es salvo? Le dicen, ¿verdad? Yo aquí lo veo, le dicen. Los mismos problemas que usted tiene, tengo yo. Y aparte de eso, ¿qué tan buena gente usted se cree para decir que Dios lo va a salvar? No, es que ya entendimos que éramos malos, pecadores, perversos, pero Cristo murió por nuestros pecados. Ya entendimos que nosotros no podíamos salvarnos, que no es un asunto de obra, ni de dinero, ni siquiera de estar metido en una iglesia, sino de ser parte del cuerpo de Cristo. No es un asunto de lo que nosotros somos o hacemos, es un asunto de quién es Él y qué es lo que Él ha hecho. Y Él murió por nuestros pecados, dice Corintios 15:1, conforme a las Escrituras. Entonces nuestra base, nuestro fundamento está en este capítulo 15 de una manera bien clara. Así que Pablo establece el señorío de Cristo, el propósito del señorío, establece el orden de la resurrección, establece, y algo que tenemos que tener claro, que el último enemigo es la muerte, y la muerte va a ser vencida o destruida cuando se manifieste la resurrección. Cuando los creyentes resuciten con cuerpos glorificados, ese día la muerte se va a morir. Ya no va a haber más muerte desde ese día en adelante. La muerte va a quedar muerta. ¿No se emocionan ustedes conmigo, hermano? La muerte va a morirse. La muerte tiene una amenaza de muerte del dador de la vida. Y eso significa que nosotros podemos estar de tal manera escondidos en Él, y por esto Jesús dijo, no teman al que mate el cuerpo. ¿Por qué? Porque Él nos puede dar vida. ¿A cuántos creyentes no han matado? ¿Cuántos creyentes no han muerto por enfermedades? Pero para Dios no hay pérdida, porque muere el justo y no hay quien piense que de delante de la aflicción es quitado, dice la palabra. Y Dios es el que da vida a los muertos. Y cuando un creyente muere en un accidente, por causa de una enfermedad, por alguna situación fuera de control, para Dios realmente no hay pérdida. Porque esa persona continúa viva y pasa a la presencia de Dios. Qué tremendo, hermanos, es que podamos disfrutar de este entendimiento. Pablo dice de que nosotros no tenemos que entristecernos como los que no tienen esperanza. Amén. Entonces Pablo divide al mundo en dos grupos, los que no tienen esperanza y los que tienen esperanza. ¿Cuántos tienen esperanza aquí? Esperanza de la vida eterna, esperanza de la resurrección, esperanza de que el reino será establecido. Tenemos esa esperanza. Entonces Pablo dice, póngase tristes pero poquito. ¿Ah? Póngase tristes pero contadas las lágrimas. ¿Por qué? Porque sabemos que vamos a ver a nuestros hermanos, a nuestros parientes resucitar con cuerpos glorificados. Así que Pablo habla acerca de esa esperanza como algo glorioso en lo cual nosotros podemos apoyarnos firmemente. Pablo entonces aborda el asunto de que si no hubiera resurrección, entonces, ¿qué van a hacer los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿para qué se bautizan por los muertos? Y aquí hay que aclarar algo. Esta costumbre de bautizarse por los muertos era una práctica que se dio aún en el siglo I, II y III, porque había una doctrina herética, una mala comprensión de la palabra. Usted tiene que saber que el evangelio, la revelación de la voluntad de Dios fue traída a la tierra, pero el enemigo ha tratado de diluir, de confundir, de pervertir. Incluso es probable que usted haya leído en su Biblia, si usted lee la Biblia, que en el tiempo de Pablo algunos decían que la resurrección ya se había efectuado. Amén.
Entonces había una gran cantidad de doctrinas. Y si a esto, muy así filósofo, si a esto le agregamos el movimiento gnóstico, del oculto, de lo místico, si a esto le agregamos el paganismo romano, la iglesia se desarrolló en medio de un ambiente de gran confusión. Así que se dio esto como una práctica. Algunos que se decían creyentes se bautizaban como lo hacen hasta el día de hoy los mormones. Bautizan a las personas en el nombre de alguien que está muerto, con la intención de salvarlo, porque erróneamente creen que el bautismo es el que salva. Entonces le enseñan a la gente que para poder salvar a las personas, a sus parientes que ya murieron, lo que tienen que hacer es dar el nombre en representación del cual se van a volver a bautizar. Así que el apóstol Pablo toca esto no para justificar que sea correcto hacerlo, sino para hacerlos reaccionar y hacerles pensar, bueno, y si realmente no creen que hay resurrección, ¿por qué es que hay algunos que están tan preocupados por sus parientes que ya murieron, que hasta se bautizan en el nombre de ellos? Solo lo ocupa como una forma de hacerlo reflexionar en que en realidad, en el fondo, culturalmente había una idea, había una creencia de que sí había resurrección de los muertos. Y luego Pablo se enfoca en su vida y en su ministerio diciendo, ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? Les aseguro, hermanos, por la gloria que tengo en ustedes, en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. O sea, él estaba expuesto a la muerte por causa de predicar el evangelio. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No se equivoquen. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velen debidamente y no pequen, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza de ustedes se los digo. Recuerde que el apóstol Pablo está corrigiendo problemas en la iglesia en Corinto. Y en la iglesia en Corinto, algunos no creían en la resurrección. En la iglesia en Corinto habían problemas en la Santa Cena. En la iglesia en Corinto habían divisiones de grupos. En la iglesia en Corinto algunos honraban a los apóstoles, otros los menospreciaban. Entonces Pablo está corrigiendo aspectos doctrinales y por eso él concluye en este párrafo diciendo, para vergüenza de ustedes tengo que decir lo siguiente, pero algunos de ustedes no conocen a Dios, no conocen el carácter, no conocen la voluntad de Dios, no conocen la doctrina, no conocen la revelación de Dios. Ahora tratemos de aplicarlo en nuestra vida, hermano. ¿Conoce usted a Dios? ¿Conoce usted la voluntad de Dios o usted solo conoce la iglesia? ¿Usted solo conoce lo superficial? ¿O conoce realmente el carácter de Dios, la voluntad de Dios, los pensamientos de Dios, los planes de Dios para su vida, la revelación que Dios ha hecho a través de su palabra? Porque esto nos habla de un acercamiento. La Biblia dice que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Nos habla de revelación. ¿Qué tan cerca está usted caminando del Señor? ¿Qué tan cerca, qué tan firme, qué tan estable es su fe, sus convicciones, su comunión con Dios? Porque de esto va a depender su estabilidad en congregarse, en adorar a Dios, en servir al Señor. Y Pablo está diciendo, miren, entiendan esto. Debido a que para nosotros es una realidad la resurrección de los muertos, porque somos testigos de que Jesús resucitó, por eso nosotros exponemos nuestra vida. O sea, pensémoslo de esta manera. ¿Por qué usted va a ir a evangelizar a alguien si usted no cree que hay vida eterna? Pensémoslo de esta manera. ¿Por qué yo voy a quedarme aceptando el reto, el llamado de pastorear una congregación si yo en el fondo no creo, ni sé, ni tengo evidencia de una vida sobrenatural, de una vida espiritual, ni mucho menos tengo esperanza de que haya vida eterna? Pero Pablo fue mucho más allá. Pablo expuso su vida porque él sabía que la resurrección era un hecho, una realidad. Así que Pablo estaba dispuesto a morir.
Y por eso él incluso escribió: yo con el mayor placer me gastaré lo mío y aún a mí mismo me gastaré por amor de ustedes, les dijo a los corintios. Porque él sabía que la resurrección era una realidad. Entonces, mis hermanos, es importante, muy importante entender: la resurrección de Cristo es el fundamento de la fe evangélica. Porque sin la resurrección estamos en nuestro pecado, la predicación es vana, cuando nos muramos vamos a desaparecer. Y entonces Pablo los hace reaccionar diciéndole: si esa fuera la realidad, entonces comamos, bebamos, disfrutemos la vida, porque de todos modos vamos a morir. Y lo comido y lo bailado a usted nadie se lo quita. Entonces entrémosle con todo, porque después de esta vida no hay otra. Pablo está queriendo hacerlo razonar con este pensamiento, pero en el fondo él lo hace de una manera que está de una manera sarcástica, porque él quiere que entiendan todo lo contrario. Mucha gente vive con este pensamiento, que hay que disfrutar la vida, porque después se acabó, ya no hay nada más. Pero Pablo dice: miren, si nosotros exponemos nuestra vida predicando el evangelio, es porque queremos que ustedes también echen mano de la vida eterna. Si nosotros estamos dispuestos a padecer, si nosotros estamos dispuestos a gastarnos a nosotros mismos, es porque sabemos que la esperanza de la vida eterna es una realidad. Por lo tanto, es una falsedad que podemos vivir con esta filosofía: disfrutemos esta vida porque aquí se acaba todo. Es una falsedad. Y ahí es donde Pablo dice: hay que velar correctamente. Así que, iglesia, les animo, les exhorto esta mañana a que velen correctamente. Iglesia, les animo esta mañana a que se acerquen más al Señor. Hay algunos que están siguiendo al Señor de lejos. Hay algunos que están tan lejos que hasta se dejan de congregar por meses. Hay algunos que se conforman con venir allá cada 2 semanas, cada 3 semanas, de vez en cuando. Pero a medida que el día se acerca, dice la palabra, que no tenemos que dejar de congregarnos. Y tenemos que hacer firme nuestra vocación y elección, sabiendo que el que está firme tiene que tener cuidado de no caer. Verso 35, los detalles de la resurrección. Pero alguno podría preguntar: ¿y cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Pablo ocupa aquí una metáfora, está haciendo una comparación de que como que el cuerpo fuera una semilla, y de igual manera como los agricultores siembran un grano, pero no sale el mismo grano, sale una planta. Porque la semilla tiene en sí el potencial de producir algo con la misma naturaleza, pero en una forma diferente. Imagínense, usted siembra un grano de maíz y sale una planta verde, grande, que produce mucho grano. Usted siembra una semilla de aguacate y sale un árbol que puede crecer mucho y va a producir muchos aguacates. Entonces Pablo está diciendo: es que lo que se siembra no es lo mismo que se cosecha. Pero Dios a cada quien le ha dado el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla le ha dado su propio cuerpo. Y aquí vamos a un detalle muy fácil de entender: no toda carne es la misma carne. Es bien diferente la carne de res, de la carne de pollo, de la carne de pescado, ya no digamos de los camarones. No toda carne es la misma carne. Y el apóstol Pablo ocupa esta figura para ilustrar a los creyentes, haciéndoles entender que Dios tuvo o tiene el poder creativo de hacer o de provocar una diversidad de cuerpos y de tipos de carne. Y entonces dice que una carne es la de los hombres, otra es la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Clarito, una aplicación bien fácil, ¿verdad? Pero luego vamos a lo que realmente importa. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Nosotros tenemos un cuerpo terrenal. Los ángeles tienen cuerpos celestiales. Y Pablo quiere hacer la diferencia.
Y Pablo dice que existen ambos. Y va penetrando en la revelación de que los creyentes vamos a tener posteriormente un cuerpo celestial. Pero aborda el asunto de la gloria diciendo, pero una es la gloria de los celestiales y otra es la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Esto de lo que nos habla es del tamaño de las estrellas. Y cada cosa tiene su propia belleza, su propia gloria. Y Pablo utiliza esto como un ejemplo para poder introducirnos a la realidad de que en lo espiritual, hermano, vamos a participar de un cuerpo glorioso, de un cuerpo, como dijo el Señor Jesucristo, seremos como ángeles, con cuerpo resplandeciente. Así que en el verso 42 continúa explicando que así va a suceder en la resurrección de los muertos. Miren los detalles. Se siembra en corrupción. ¿Cuántos tienen un cuerpo corruptible? Tenemos un cuerpo tan corruptible, hermano. Se deteriora, se degenera, se descompone. Estamos llenos de bacterias que después de muerto a las 72 horas, ese cuerpo comienza a deshacerse, a desintegrarse de una manera horrible. Porque vivimos en un cuerpo corruptible. Y algunos se sienten bien orgullosos de lo que tienen. Pero ¿qué va a pasar? Dice la palabra, resucitará en incorrupción. Algo que ya no puede deteriorarse, arruinarse. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal. Oiga eso, hermano. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Y por si sonó grosero, Pablo se detiene. Es que miren, le dice, hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Y el que tenemos ahora es cuerpo animal. Pero eso no le da derecho a que usted le diga a sus hijos, animal, vení para acá. Paréntesis, cierro paréntesis. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Y aquí entra, hermano, la revelación de que Jesucristo, como el postrer Adán, es el inicio de la nueva creación. Adán trajo la muerte a toda la humanidad, pero Cristo trae la vida. Cristo trae la resurrección. Y entonces tenemos que enfocarnos en que así como trajimos la imagen del terrenal, también vamos a traer la imagen del espiritual. Verso 46 dice que lo espiritual no es primero, sino lo animal. Vuelve a ofendernos, mire, hermano. Lo animal es primero. Ayer un hombre se me atravesó manejando. Él no tenía que haberse metido donde se metió. Andaba enojado, ultrajando a la gente. Y como se me metió a mí, ¿verdad? Yo solo me le quedé viendo mientras pasaba. No con rayos láser ni nada. Yo solo dejé que pasara, ¿verdad? Y se me queda viendo así como justificando su actitud. Y me dice, no pasan, me dice. Solo por fregar lo hacen, me dice. Es que aquí no somos humanos, somos bestias, me dice. Hable por usted solito, le dije yo. Así que, hermanos, el asunto es que lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Gloria a Dios, hermano. Dice la palabra que estamos predestinados para ser hechos conformes a la imagen de Jesucristo. Así que usted mentalícese con eso. Sí, ¿verdad? Van apareciendo las patas no de gallo, sino que de avestruz, hermano. Sí, ¿verdad? Nuestro cuerpo se va deteriorando, vamos perdiendo las facultades, pero usted enfóquese, lo espiritual viene, lo poderoso viene, lo glorioso viene, porque seremos vestidos de esa manera. Y eso debería de hacernos vivir con expectativa y con gozo, hermano. Porque algunos se ponen tristes, ¿verdad? Es que me cambió el color de los ojos, antes los tenía claritos y están bien oscuros. Y aparte de eso, nublados.
Pero tenemos que estar enfocados, hermano, en esto, mire. Traeremos la imagen del celestial. ¿Y cuál es la imagen del celestial? A Juan el Señor se le mostró con un rostro resplandeciente, hermano. Dice que sus ojos eran como llama de fuego. Su cabello blanco, rubio, resplandeciente. Una forma tremenda. Y está escrito en la palabra de que los entendidos van a resplandecer como la luz del día. Pero los que enseñan la justicia como estrellas. O sea que hay niveles de glorias, hermano. Hay niveles de gloria, así como hay niveles de autoridad y de posición. Literalmente yo creo esto, que nuestro cuerpo será un cuerpo de luz. Así como los ángeles son seres con cuerpos celestiales que irradian luz. Yo creo que nuestros cuerpos van a ser transformados a ese nivel espiritual, porque la gloria siempre tiene que ver con luz. Y cuando usted lee en la Biblia sobre la gloria de Dios, siempre encuentra luz, resplandor. Habacuc dice que rayos brillantes salían de sus manos y ahí estaba escondido su poder. Siempre se habla de la presencia de Dios como luz, resplandor, fuego. Y yo creo que nosotros vamos a ser transformados y vamos a recibir un cuerpo espiritual que va a producir luz. Pero la gloria de nuestro cuerpo va a depender de nuestra vida aquí y ahora. Y usted puede ver, ¿verdad?, los focos, los diferentes guatajes que existen con los focos. Yo voy a algunas casas donde me da tristeza y me quiero salir porque está tan oscuro ahí que parece la Baticueva. Hay otras casas donde uno entra y hay una gran iluminación. Uno se siente en el reino de la luz. Porque de acuerdo a la iluminación, ¿verdad?, así la cosa se pone tenue, triste, o se pone en otro ambiente. La luz puede afectar hasta el estado emocional. Pero el punto es, yo creo que algunos van a alumbrar como focos de a 500 watts. Otros como de a 1000. Van a ver algunos como de a 10,000. Y van a ver otros como los focos que hay en el estadio, hermano. Usted ve cómo alumbran esos focos. Y hay diferentes niveles de gloria que tienen que ver con nuestra comunión con Dios, el cumplimiento de nuestro ministerio, nuestra obediencia. Pero Pablo lo que dice es, vamos a traer la imagen del celestial. ¿Alguien se goza por eso, hermano? Vamos a traer la imagen del celestial. Verso 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Aquí les digo un misterio: no todos dormiremos, hablando de la muerte, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptible y nosotros seremos transformados. Pablo dice de que no es necesario y es imposible hasta cierto punto que todos los creyentes mueran. Siempre, independientemente del momento en que el arrebatamiento de la iglesia se dé, habrán creyentes vivos. Pero Pablo explica esto, que nosotros vamos a ser testigos de que los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso Pablo lo escribe en la carta a los tesalonicenses. Pero nosotros experimentaremos, si estamos vivos, la transformación de nuestro cuerpo. Miren los ejemplos. Moisés estuvo en la presencia de Dios y bajó con el rostro resplandeciente. Y yo le acabo de hablar acerca de tener un cuerpo resplandeciente. Jesús se transfiguró delante de Pedro, Juan y Jacobo cuando estaban en el monte. Sus vestiduras se volvieron blancas y todo él estaba irradiando luz. Esto nos da la idea de la transformación, de la glorificación del cuerpo. Ahora, ¿qué es lo que Pablo está diciendo? Literalmente, que en el momento en que el Señor quiera levantar la iglesia o venga para arrebatar la iglesia, los que estemos vivos vamos a experimentar una transformación instantánea. Dice que en un abrir y cerrar de ojos. O sea que va a ser una transformación en un pispileo, hermano. Vamos a quedar vestidos de gloria. Pero los muertos en Cristo van a resucitar primero con cuerpo glorificado. Y todos vamos a ser
transformados. ¿Por qué? Porque tenemos que entrar en el reino. Y no podemos entrar en el reino con carne corruptible, con carne débil. No podemos entrar en el reino en la condición en que estamos ahora. Por eso es que dice aquí en el verso 50, la carne y la sangre no pueden heredar. La carne y la sangre no pueden entrar en el reino de Dios. La corrupción no puede heredar la incorrupción. Tenemos que ser transformados. Y por eso es que Dios necesita transformar nuestros cuerpos. Y entonces veamos un proceso sumamente importante. Somos nuevas criaturas en nuestro interior. ¿Alguien dice amén? En nuestro espíritu ya nacimos de nuevo. Actualmente es la etapa de renovar la mente, renovar nuestra alma. Pero lo último es la glorificación del cuerpo. Y entonces el hombre habrá sido restaurado plenamente. Un espíritu nuevo, un corazón nuevo, una mente renovada, un alma cambiada y finalmente un cuerpo transformado y vestido de gloria. Verso 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? O sea, Pablo nos explica que aquello que él mencionó anteriormente, de que el último enemigo que va a ser destruido es la muerte, se va a consumar cuando experimentemos la glorificación del cuerpo. Porque cuando usted experimente la glorificación del cuerpo, ya no va a poder morir. Cuando los muertos resuciten con cuerpo glorificado, ya la muerte ya no va a tener potestad sobre ellos. Por eso, hermanos, no tenemos que dejar de presionar mientras no lo alcancemos, sino que tenemos que seguir adelante, como el apóstol Pablo dijo. Prosigo a la meta, sigo hacia adelante, a la meta del supremo llamamiento. No pretendo haberlo alcanzado. Lo que yo hago es que me olvido de lo que está atrás y sigo para adelante. Hermanos, les animo a que sigamos adelante. Ya sea que el Señor venga o que usted muera, su condición no tiene que ser de estarse preparando, sino de estar en Cristo, unido a Él, morir en la fe, permanecer en la fe, para que sea una realidad la transformación de su cuerpo o sea una realidad la resurrección de entre los muertos. Pablo finaliza diciendo en el verso 56 que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Mire esto, el aguijón de la muerte es el pecado. Mientras estamos en este cuerpo, el pecado, que es una ley que establece que la paga del pecado es muerte, el pecado produce muerte en nosotros. Y por eso es que tenemos que cuidarnos y aplicar en nuestra vida esta declaración. La verdadera religión es visitar a las viudas y a los huérfanos y guardarse sin mancha en este mundo. En otras palabras, es vida de misericordia y vida de santidad. Y la palabra también nos amonesta a que nos limpiemos de toda contaminación de carne y del espíritu. ¿Por qué? Porque a través del pecado el diablo logra introducir muerte a nosotros. Y por eso tenemos que estar firmes, resistiendo contra el pecado, resistiendo la tentación, soportando, luchando en esta vida de fe. Porque es a través del pecado que la muerte toma lugar. Mire, por el pecado, muchos creyentes cayeron en el desánimo, se apartaron, se enfriaron, se alejaron y hoy están lejos de la comunión con Dios. Todo comienza con alejarse de la iglesia. El ambiente donde los hermanos lo animan, donde los testimonios pueden edificar nuestra fe, donde la palabra nos afirma, donde ese tiempo de oración, ese tiempo de alabanza, de adoración nos permite estar en comunión con Dios. Cuando las personas comienzan a alejarse o se acostumbran a estar lejos de la iglesia, nunca van a desarrollar su potencial, ni nunca van a poder recibir todo lo que Dios tiene para sus vidas.
Por eso el enemigo va a tratar de hacerlo caer en pecado o de desanimarlo de que usted se congregue. Porque son las maneras en que el diablo logra tomar ventaja. Como alguien ha dicho, quite un tizón del fuego y déjelo aparte, ¿qué va a pasar? Se va a apagar. Pero vuelva a meter ese tizón aunque esté mojado de nuevo al fuego, ¿qué va a pasar? Se va a encender. Así que hermanos tizones, hay que estar en el fuego. No hay que estar lejos del fuego. Porque algunos se conforman con estar nada más calientitos así, echando un mito. Así están algunos, yo lo veo por ahí echando un mito. Pero el Señor quiere gente encendida. Y por eso Él dice que a los tibios los va a vomitar de la boca. Pero eso lo dice Él, no yo. Ok. Verso 57 y vamos concluyendo. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La victoria la tenemos a través de Jesús. Verso 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Mire, creo que vale la pena que de una manera personal se examine en 30 segundos. ¿Está usted firme en su fe? ¿Está usted firme en sus convicciones? ¿En su esperanza? ¿Está usted constante en su relación con Dios? ¿O es usted fluctuante? Así que viene, no viene, viene, no viene. Ora, no ora, lee la Biblia, no lee. ¿Está usted constante? Pero más aún, está creciendo. O ya rato que no pasa de la misma estatura espiritual que consiguió. Fíjese la instrucción, la amonestación. Estén firmes, estén constantes y estén creciendo. Y luego nos da una base de esperanza, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y Pablo cierra de esta manera el capítulo, estableciendo que vale la pena esforzarnos por seguir adelante. Vale la pena, hermanos. Vale la pena perder la vida que tenemos para recibir la vida eterna. Porque el Señor Jesucristo dijo que el que pierda su vida por causa de Él, la hallaría. Pero aquel que disfruta su vida al final termina perdiéndola. Esta mañana entonces a través del capítulo 15, el final del capítulo 15, cubrimos completamente lo que el apóstol Pablo enseña como revelación de los muertos. Se establece que es un hecho innegable, es un hecho determinante, es el fundamento de nuestra fe y esto es lo que establece la esperanza de nuestra resurrección. Ahora depende de nosotros abrazar esa esperanza. Yo quisiera que se pongan de pie para que podamos concluir. Y esta mañana que tenemos varias personas que nos visitan, yo quisiera animarles para que esta mañana tomen la decisión de abrazar esa esperanza, de creerle a Dios, de creer, como dice en el versículo 1 de Corintios 15, que Cristo murió por nuestros pecados. Jesús no murió por la verdad. Jesús no murió por decir la verdad, Él era la verdad. Jesús murió por nuestros pecados. Jesús es el sacrificio en nuestro lugar para que nosotros no muramos. Todo comienza con poner nuestra fe en el sacrificio de Cristo. De una manera similar como que yo esté junto a usted a la par del cafetín y le diga, hermano, ya pagué su desayuno, solo recíbalo. Y usted me cree, tome el desayuno y se lo come. Jesús ya pagó por nuestros pecados. Todo comienza ahí con un acto de fe, pero luego continúa con perseverar, permanecer. Recuerde cuando vimos la primera parte de Corintios 15, que Pablo dice que si no retenemos la palabra y si no permanecemos en la palabra, creímos en vano, dice. O sea que es posible, hermanos, haber creído, haber oído la palabra y terminar perdiendo. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero